tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy continuaremos analizando los temas que se habían propuesto en la clase anterior en relación a las teorías de la vida. Habíamos visto que como punto de partida tenemos el creacionismo. Habíamos definido el creacionismo como una creencia religiosa en donde el universo y la vida fueron creados o se dieron a partir de una acción divina. ¿Ok? Entonces habíamos visto también que el creacionismo está de manera estrecha ligado con tres ciencias, con tres materias. Aquí tenemos la historia, la religión y la filosofía. Estas tres ciencias que se encargan justamente del estudio del creacionismo y que se han enfocado como tal. Entonces, al hablar justamente de la historia, hablamos de que es una ciencia que tiene como objetivo el estudio justamente de hechos que sucedieron en el pasado y tradicionalmente va a estudiar a la humanidad. Entonces, para ello les he preparado un material para irnos orientando, para irnos guiando. Bien. Como les acabo de mencionar, la historia es aquella ciencia que se encarga del estudio de hechos o sucesos que se dieron en el pasado, tradicionalmente en la humanidad. ¿Okay? Y al hablar de la filosofía, que es la segunda ciencia que está enfocada al estudio del creacionismo, decimos que es una doctrina que usa a su favor un conjunto de razonamientos lógicos para poder definir conceptos abstractos. ¿Ya? Y finalmente tenemos a la religión. La religión, que como es conocido, podemos definirlo como un conjunto de costumbres, un conjunto de creencias o también un conjunto de símbolos, ya que se tiene en base a una acción divina o a una acción sagrada. ¿Okay? Entonces, la historia, la filosofía y la religión se enfocan o están ligados de manera estrecha con el creacionismo porque justamente tienen un enfoque bastante similar. Al hablar de historia, hago referencia que es el estudio de hechos o sucesos que se dieron en el pasado tradicionalmente de los seres humanos. Al hablar de filosofía, hago referencia a una doctrina que usa a su favor un conjunto de razonamientos lógicos para poder definir conceptos abstractos. Y en cuanto a la religión, podemos definir como un conjunto de costumbres, un conjunto de creencias o también un conjunto de símbolos en torno a una idea divina o en torno a una idea sagrada. ¿Okay? Entonces, a continuación, nosotros podemos ver que tenemos otra ley. En este caso tenemos la ley de la abiogénesis. La ley de la abiogénesis, como bien se puede leer, nos dice que la vida viene de la vida es en el universo procede de un ser vivo. Es decir, que para que haya vida, necesariamente debe haber la existencia de otro ser vivo. Bien, entonces nosotros vamos a definir a partir de esto, ¿qué es lo que propone la teoría de la abiogénesis? Bien, la teoría de la abiogénesis, señores estudiantes, propone que el origen de la vida parte de un ser ya existente o de un ser preexistente. Esta teoría de la abiogénesis, señores estudiantes, se opone rotundamente a la teoría de la generación espontánea que la estudiaremos más adelante. ¿Ya? En una síntesis de la generación espontánea nos habla o nos indica que todos los organismos vivos podían nacer a partir de materia inerte o también conocida como materia inanimada. Al hablar de materia inerte, puedo hacer una ejemplificación. Aquí incluyo al barro, puedo hablar de la carne en descomposición o incluso hasta de la misma ropa sucia. Es decir, que la teoría de la generación espontánea creía justamente eso, que los organismos vivos podían nacer a partir de esta materia inerte. Y aquí le incluimos al barro, incluimos a animales en descomposición e incluso podemos hacer una comparación de la misma ropa sucia. La generación espontánea tenía esta concepción. ¿Ya? Entonces también hablemos de que las primeras ideas relacionadas a la biogénesis empezaron más o menos a desarrollarse en el siglo XVII, en donde una serie de experimentos les dio esta facultad para poder decir que la teoría de la biogénesis, la teoría de la generación espontánea, en el caso de la biogénesis propone que el origen de la vida se parte de un organismo viviente preexistente y en el caso de la generación espontánea nos dice que los organismos vivos podían nacer a partir de materia inerte. ¿Ya? Era común en este caso pensar que la vida surgió de materia no viva, en el caso de la generación espontánea, de la teoría. ¿Ya? Así,
esta idea donde la vida surge de materia inerte se llamó generación espontánea, como les acabo de mencionar. Sin embargo, la teoría de la biogénesis, la que estamos estudiando el día de hoy, supone que toda la vida aparece de la vida. Entonces debemos preguntarnos aquí, ¿de dónde apareció o cómo surgió esa primera forma de vida? Nosotros para poder responder o para poder de pronto lograr tener un conocimiento en relación a esta pregunta que les acabo de plantear, debemos recurrir a las teorías de cómo surgió la vida. Esta interrogante fue resuelta por varios investigadores, entre ellos analizaremos los dos científicos rusos, Oparin y Haldane. Bien. Ahora nosotros estudiemos la siguiente diapositiva. ¿Ya? Hablar de la ley de la abiogénesis o biogénesis nos da a entender que esta ley tiene dos significados. El primer significado nos indica que es el proceso de los seres vivos que produce otros seres vivos. Es decir, un claro ejemplo, les he colocado acá, una araña pone huevos, la cual produce más arañas. Es decir, que una vida viene de otra vida. A eso se referencia la teoría de la biogénesis. Pero en su siguiente postulado se contradice. ¿Por qué se contradice? Porque decimos que la abiogénesis es el nombre de la teoría que la cual postula que la vida puede tener origen a partir de materia inerte. Esto lo vamos a hacer el estudio más adelante en las mismas diapositivas. Quiero que quede claro que la ley de la abiogénesis o la teoría de la abiogénesis hace referencia a dos significados. En el primero de ellos nos habla de que el proceso de los seres vivos que produce otros seres vivos, es decir, que la vida viene de otra vida. Un claro ejemplo de ello es una araña que pone huevos, produce más arañas. En síntesis, una vida genera otra vida. Y en el postulado número 2 de esta misma teoría de la abiogénesis o biogénesis, nos dice que es el nombre de la teoría la cual postula que la vida puede tener origen a partir de la materia inerte. A esto se lo va a conocer como teoría de la generación espontánea. Okay. Entonces, antes de continuar, nosotros vamos a ver cuál fue la concepción de Aristóteles en relación a la vida. Aristóteles pensaba o él sostenía que la vida podía dar origen a partir de los cuerpos sin vida de otros animales o inclusive el polvo o el barro, ¿ya? Entonces, hablar justamente de la teoría de la generación espontánea nos hace referencia a que uno de sus principales exponentes de esta teoría fue Aristóteles, porque él creía que la vida se podía dar a partir del polvo o del barro o en animales en descomposición, carnes en descomposición. Él creía eso. Volviendo al primer postulado de la teoría de la abiogénesis, en relación a los seres humanos, en donde nos enfocamos y nos dice que esta ley afirma que todos los seres vivos solo se originan a partir de otros seres vivos, ¿cierto? En el caso específico de los seres humanos, tenemos dos tipos de células. En el caso de la mujer, el óvulo, y en el caso del hombre, el espermatozoide, ¿cierto? Y la unión o la combinación de estos dos tipos de células nos da como resultado el cigoto, luego de eso seguirá la siguiente etapa, el embrión, y finalmente concluirá con el feto, ¿cierto? Entonces, para que se dé este proceso biológico de la vida, es necesario la unión o la combinación de dos tipos de células, del óvulo y del espermatozoide, y como resultado final nos da otro proceso. El primero de ellos lo vamos a llamar cigoto, cigoto o huevo también conocido. En el segundo paso va a ser conocido como embrión y en el tercero va a ser conocido como feto, ¿ya? El tiempo más o menos que se conoce según investigaciones recientes que se la han hecho, el tiempo en la fecundación del espermatozoide al óvulo es más o menos de 30 minutos a 72 horas, que es el promedio de vida del espermatozoide. ¿Ok? Entonces vamos a continuar nosotros viendo, aquí estamos, ¿no es cierto? Es lo que les acababa de mencionar hace un rato, que la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea justamente nos hace referencia a su principal exponente, Aristóteles, donde dice que indica que algunos seres vivos como ratones, gusanos o insectos se originaron repentinamente desde materia inorgánica o la materia orgánica, ¿ya? Entonces, al hablar de esta teoría, podemos mencionar lo siguiente, que la teoría de la generación espontánea fue el nombre que recibió
fue el nombre que recibió la creencia de que ciertas formas de vida animal o vegetal surgían de manera automática. Es decir, como les acabo de mencionar, que a partir del polvo, del barro, de la ropa sucia, de carnes en descomposición, a partir de esto se originaba la nueva vida. Es por ello que se denominó o se conoció como generación espontánea. ¿Ya? Aristóteles en este caso fue uno de sus principales exponentes y cabe mencionar que él fue un filósofo griego donde creía que esta teoría también debía ser aceptada por el resto de pensadores, de científicos en aquel entonces, ¿ya? Y tuvo bastante influencia con estos tres pensadores que a continuación van a conocerlos ustedes. El primero de ellos usted puede observar a Francis Bacon o Bacon. En la siguiente imagen puede observar a René Descartes y a Isaac Newton, que fueron tres de los pensadores que tuvieron la misma creencia que Aristóteles, que la vida se originaba de materia inerte o materia muerta, ¿ya? La creencia era que si se dejaba un recipiente en con elementos correctos, digamos, por ejemplo, una ropa sudada o a lo mejor trigo en descomposición, al cabo de un cierto tiempo, en su lugar aparecía nueva vida, ¿ya? Pero esta teoría sobre el origen de la vida era contraria justamente a la reproducción de la que nosotros hoy conocemos. Bien, ahora nosotros veamos, ya, en el caso de esta diapositiva, como les acabo de mencionar hace rato, Aristóteles pensaba que ya sea materia orgánica o inorgánica, si se combinaban estas dos, se originaba la vida. Aquí usted puede observar en este gráfico, en este ejemplo, compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, y a partir de esto, según Aristóteles, se originaba la vida y a esto se lo va a llamar o conocer como ley de la generación espontánea, ¿ya? La teoría de la generación espontánea. Bien, ahora tenemos la refutación de la teoría, es decir, llegó un nuevo pensador, un nuevo filósofo a darnos a conocer que mediante un experimento, Aristóteles y el resto de pensadores estaban totalmente confundidos, estaban totalmente equivocados. Sin embargo, cabe destacar que sus investigaciones también fueron aportaciones para poder refutar esta teoría. Al hablar de la refutación de la teoría, vamos a hablar de Francesco Redi, ¿ya? Puesto que con un experimento simple, él logró refutar esta teoría de la ley de la generación espontánea. Bien, esto lo vamos a ver en la próxima clase para que ustedes puedan formular sus preguntas, señores estudiantes.